En un pequeño pueblo aislado, rodeado de vastos bosques y montañas, vivía un hombre llamado Elías. Su familia había sido conocida por generaciones como la más rica y respetada, gracias a la gran fortuna que poseían. Sin embargo, Elías no se había conformado con la riqueza heredada y ansiaba algo más: poder, influencia y una vida eterna de gloria. El joven Elías se sentía atrapado en una vida que consideraba limitada y mundana. Deseaba una oportunidad para trascender, algo que lo hiciera verdaderamente inmortal. Una noche, cuando el viento aullaba en las colinas y la niebla se cernía sobre el pueblo, Elías caminaba por el bosque cercano a la mansión de su familia, pensando en cómo obtener lo que tanto deseaba. Fue en ese momento cuando, en medio de la oscuridad, un hombre apareció frente a él. No tenía rostro claro, pero sus ojos, como dos espejos de fuego, lo penetraron profundamente. «Te he estado esperando, Elías», dijo la figura con voz profunda, como un eco lejano. «Sé lo que deseas, y puedo dártelo». Elías, aunque atemorizado, no pudo resistir la tentación. «¿Qué debo hacer a cambio?», preguntó, ansioso por conocer el precio de sus deseos. «Un pacto», respondió la figura, «una firma con tu alma como garantía. Te otorgaré todo lo que quieras, poder, riqueza y la eternidad. Pero a cambio, cuando llegue tu hora, deberás entregarme lo que es mío». Elías, cegado por la avaricia y el deseo, no dudó. Con una mano temblorosa, firmó el pacto en un viejo pergamino que la figura le ofreció. El momento en que su pluma tocó el papel, una sensación extraña lo invadió, como si algo oscuro se hubiera sellado en su ser. Elías vivió los años siguientes en un estado de prosperidad sin igual. Su riqueza aumentaba a ritmos inimaginables, sus enemigos caían uno tras otro, y su nombre resonaba en cada rincón del continente. Los años se convirtieron en décadas, y Elías, aunque envejecido por el tiempo, mantenía una apariencia joven y enérgica, gracias al poder que había adquirido. Sin embargo, con el paso de los años, Elías comenzó a notar algo extraño. Aunque tenía todo lo que podía desear, sentía que algo faltaba en su vida. Los recuerdos de su familia se desvanecían, las caras de los seres queridos se desdibujaban, y la soledad comenzaba a apoderarse de su alma. Fue entonces cuando, una noche de tormenta, la figura que le había hecho el pacto apareció nuevamente, esta vez con una sonrisa siniestra. «Ha llegado el momento, Elías», dijo la figura. «Es hora de que cumplas con lo que me debes». Elías, aterrado, trató de recordar su vida, su familia, sus deseos. Pero algo en él había cambiado irremediablemente. La figura lo condujo hacia la mansión ancestral de su familia, donde Elías descubrió que, en su afán por alcanzar el poder, había perdido todo lo que realmente importaba. La mansión, que antes había sido el símbolo de su linaje, ahora se encontraba vacía, en ruinas. Ningún ser querido lo esperaba, y el único sonido era el viento que susurraba entre las paredes caídas. «Todo lo que era tuyo ya no te pertenece», dijo la figura, tomando la vida de Elías como pago por el pacto. «Tu herencia, tu familia, todo lo que alguna vez creíste tuyo, ahora me pertenece a mí». Elías cayó al suelo, su alma destrozada, atrapada entre el deseo de poder y la realidad de su vacío. Su herencia, su riqueza, su poder, todo fue consumido por el ser al que había entregado su alma. Y en ese instante, comprendió lo que había perdido, no solo su vida, sino también la esencia de lo que realmente lo hacía humano. Desde entonces, en las noches más oscuras, algunos dicen escuchar el eco de su voz en el viento, lamentando su destino, mientras su nombre queda borrado de la memoria del pueblo. La mansión, ahora desmoronada, sigue siendo testigo del pacto que Elías selló con el diablo, una herencia que no pudo disfrutar. Años después de la desaparición de Elías, el pueblo había cambiado. La mansión de la familia, que había sido el epicentro de su poder, ahora yacía en ruinas. Los antiguos sirvientes que alguna vez trabajaron para la familia Elías ya no recordaban el brillo de los días de gloria. Los árboles que rodeaban la propiedad, antaño saludables y de aspecto vibrante, ahora se veían marchitos y retorcidos,
como si el alma del lugar hubiera sido arrancada de raíz. Los aldeanos, aunque no comprendían los eventos que habían ocurrido realmente, hablaban en susurros sobre la tragedia que había caído sobre la familia Elías. Se decía que Elías había hecho un pacto con el diablo, que había sellado su destino y el de su familia. Los más ancianos, aquellos que recordaban las historias contadas por sus abuelos, aseguraban que la mansión estaba maldita, que los espíritus de los antepasados de Elías vagaban por allí, atormentados por el precio del pacto. Sin embargo, las generaciones más jóvenes, más escépticas, se burlaban de esas leyendas y seguían adelante con sus vidas. Pero una noche, algo extraño sucedió. En una fría y oscura tarde de otoño, un forastero llegó al pueblo. Era un hombre alto, de mirada intensa, con una barba negra que parecía esconder secretos. Nadie sabía de dónde venía, pero su presencia causó una extraña sensación de incomodidad en los habitantes. De alguna manera, todos sentían que había algo diferente en él, como si su llegada estuviera predestinada. Este hombre, llamado Dorian, se instaló en la vieja posada del pueblo. Nadie lo conocía, pero todos notaron su interés por la mansión de los Elías. Pasaba horas observando la propiedad, su rostro impasible, como si estuviera esperando algo. Los aldeanos, al principio, se mostraron indiferentes, pero pronto comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos decían que Dorian era un buscador de riquezas, otros sospechaban que estaba buscando algo más oscuro, algo relacionado con los secretos que el pueblo había olvidado con el tiempo. Una noche, después de varias semanas, Dorian se acercó al antiguo camino que llevaba a la mansión de los Elías. Al principio, el viento aullaba entre los árboles, pero a medida que avanzaba, una extraña calma lo rodeaba, como si el tiempo mismo se detuviera a su alrededor. Llegó a la puerta principal de la mansión, ahora cubierta de hiedra y musgo, con las ventanas rotas y las paredes desmoronadas. Se detuvo frente a la puerta, que se abrió por sí sola, como si algo o alguien lo estuviera esperando. Al entrar, el aire era pesado, cargado de una extraña energía que Dorian no pudo identificar. La mansión, aunque en ruinas, aún conservaba una atmósfera de magnificencia olvidada. En las paredes se podían ver los restos de antiguos retratos familiares, los cuales ahora parecían desvanecerse en el tiempo. Los muebles, cubiertos de polvo, estaban dispuestos como si aún estuvieran esperando a sus antiguos dueños. Dorian avanzó por el pasillo, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigía. Al llegar al salón principal, encontró una mesa en el centro de la habitación, rodeada por sillas vacías. Sobre la mesa, un antiguo libro estaba abierto, como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito, esperando ser descubierto. Al acercarse, pudo ver que el libro estaba lleno de símbolos extraños, casi incomprensibles, pero algo en su interior lo instaba a seguir. Con una mezcla de cautela y fascinación, Dorian tomó el libro entre sus manos. Fue entonces cuando una sombra se descolgó del techo, deslizándose hacia él con una velocidad sobrenatural. Dorian no reaccionó a tiempo, pero antes de que la sombra pudiera tocarlo, se detuvo en seco, como si algo invisible la estuviera reteniendo. El hombre comenzó a leer en voz baja los símbolos del libro, y en ese momento, el aire a su alrededor comenzó a vibrar. Las luces en la mansión parpadearon, y el suelo tembló ligeramente. Una risa baja y gutural resonó por toda la sala, proveniente de algún lugar lejano, y Dorian sintió que la temperatura descendía drásticamente. Fue entonces cuando comprendió que no había venido aquí por accidente. La mansión, el libro, todo formaba parte de algo mucho más grande, algo que lo había llamado, que lo había traído hacia este lugar en particular. De repente, una voz susurrante apareció en su mente. Elías. La palabra fue pronunciada en un tono tan antiguo que parecía provenir de otra época. Dorian se giró, pero no vio a nadie. Sin embargo, sentía que no estaba solo. Elías. Repitió la voz, esta vez con más fuerza. ¿Qué es lo que buscas? Dorian comenzó a caminar más rápido por la mansión, buscando la fuente de esa voz, pero no encontró nada.
La risa continuó, retumbando en sus oídos, y una sensación de maldad palpable llenó cada rincón. Sin embargo, algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante. Sabía que este lugar, esta historia, era la clave para algo mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Algo que había sido sellado con un pacto mucho más antiguo y mucho más oscuro de lo que había entendido. En la última sala de la mansión, Dorian encontró una puerta que parecía estar cerrada por años. Sin embargo, al tocarla, ésta se abrió con facilidad, revelando una oscuridad que lo engulló. En el interior, algo lo esperaba, algo que había estado esperando desde el momento en que Elías firmó el pacto. La puerta se cerró detrás de Dorian con un estruendo, como si el mismo peso del tiempo estuviera cayendo sobre él. El aire en la sala era denso, imbuido con una pesadez que lo aplastaba. A medida que sus ojos se ajustaban a la oscuridad, pudo distinguir vagos contornos en la penumbra. La habitación era más grande de lo que había imaginado, sus paredes parecían hechas de piedra antigua, cubiertas por extraños símbolos que brillaban débilmente en la oscuridad, como si algo en ellos aún viviera. En el centro de la sala, un altar de piedra estaba rodeado por círculos dibujados con tinta roja. El altar parecía intacto, como si el paso del tiempo no tuviera poder sobre él. Sobre la piedra, descansaba un antiguo objeto, un anillo de oro negro, cubierto con runas que Dorian no reconoció, pero que sin embargo, sentía como si se le grabaran en la mente. De repente, la risa volvió a resonar, esta vez tan fuerte que parecía llenar toda la habitación. No era humana, era un eco distante, una carcajada de siglos, que hacía retumbar las paredes. Dorian, a pesar de la creciente sensación de peligro, se acercó al altar, sintiendo que algo en él lo llamaba, como si el anillo fuera la llave a algo más grande, algo que no podía aún comprender. Al tomar el anillo entre sus manos, una visión fugaz lo golpeó con fuerza, imágenes de un hombre, Elías, firmando un contrato en un pergamino, un hombre atrapado en la oscuridad, perseguido por su propia codicia. La visión se desvaneció tan rápido como llegó, y Dorian se encontró respirando pesadamente, como si hubiera presenciado algo que su mente no podía procesar completamente. Un susurro, esta vez claramente audible, emergió de la oscuridad. Lo que tomas, debes devolverlo. El precio será el mismo, una alma por otra. Dorian, temblando, dejó caer el anillo, pero el objeto parecía adherirse a su mano como si hubiera sido parte de él desde siempre. Sintió un ardor en su piel, una quemazón que parecía atravesarlo hasta lo más profundo. Al mirar sus dedos, vio cómo la piel comenzaba a oscurecerse, como si algo oscuro se estuviera apoderando de su ser. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, pero algo en su interior, una curiosidad insaciable, lo impulsó a continuar. No es solo el alma de Elías la que está en juego, dijo una voz profunda, como un rugido distante que venía de las mismas entrañas de la tierra. Es el legado de todos aquellos que han sucumbido al pacto. Tu alma será solo la última en ser consumida. Aterrorizado pero fascinado, Dorian miró hacia el altar una vez más. De repente, el aire comenzó a cambiar, volviéndose más frío, más denso, y la luz de las velas que ardían en las esquinas de la sala parpadeó antes de extinguirse. La oscuridad creció aún más intensa, como si fuera una entidad propia, una fuerza que lo estaba engullendo. El legado de Elías está marcado por la eternidad, susurró la voz, ahora mucho más cerca, como si una figura invisible estuviera justo detrás de él. Él pagó el precio, pero su alma no ha sido liberada. Su herencia sigue aquí, esperando a que alguien más tome su lugar. Dorian sintió una presión en su pecho, como si algo estuviera estrujando su corazón. Sin embargo, algo en su mente se rebeló contra la idea de rendirse. Si el pacto había hecho que Elías sufriera, él no sería el siguiente. No podía serlo. Con un esfuerzo sobrehumano, Dorian arrancó el anillo de su mano, dejando que cayera al suelo con un golpe sordo. La sala, al instante, pareció calmarse. La oscuridad comenzó a desvanecerse lentamente, y las runas en las paredes perdieron su brillo ominoso.
pero Dorian sabía que algo no estaba bien. Algo mucho más grande que él seguía acechando en las sombras. Con una rapidez que no había previsto, las paredes comenzaron a moverse, como si el mismo lugar estuviera tomando vida propia. El suelo tembló, y de las grietas surgieron figuras sombrías, sombras de aquellos que habían sellado su destino con el pacto. Las almas condenadas de aquellos que, como Elías, habían sucumbido a la tentación del poder. Se acercaban, arrastrándose, sus ojos vacíos llenos de desesperación. Dorian intentó retroceder, pero el suelo se desintegraba bajo sus pies. No había salida. El altar había comenzado a brillar nuevamente, pero ahora no era un resplandor de esperanza. Era una luz cegadora, una luz que reflejaba la verdad de lo que había ocurrido en este lugar. Las sombras que lo rodeaban se acercaban más y más, sus rostros retorcidos en una mueca de sufrimiento eterno. Un hombre apareció frente a él, su rostro tan demacrado que apenas podía reconocerse. Era Elías, o al menos su figura, pero su esencia había sido devorada por la oscuridad. Los ojos de Elías brillaban con un fulgor sin vida, y su voz resonó en la mente de Dorian como un eco lejano. Te ofrecí lo que deseabas, dijo Elías, su voz ahora rasposa, pero lo que tomas con avaricia siempre cobra un precio. Y ahora, el precio es tu alma. Dorian trató de gritar, pero su voz no salió. Su cuerpo estaba paralizado por el miedo, y las sombras comenzaban a envolverlo. Cada uno de los espectros que lo rodeaban parecía sonreírle, sabiendo que el momento había llegado. La habitación comenzó a desvanecerse, las paredes se disolvían en polvo, y la figura de Elías desapareció junto con el eco de su risa. Dorian sentía cómo su alma era arrancada de su cuerpo, cada pedazo de su ser siendo absorbido por las sombras. La herencia maldita del pacto con el diablo lo había reclamado finalmente. La oscuridad parecía haberlo devorado todo. Dorian sentía que su cuerpo flotaba en un vacío sin tiempo ni espacio, suspendido en una dimensión más allá de la comprensión humana. No había sonidos, solo un silencio absoluto, como si el universo mismo hubiera dejado de existir. Pero en ese abismo de nada, algo comenzó a moverse. Una vibración lejana, como un susurro, lo llamó desde las profundidades de la nada. A medida que sus sentidos lentamente regresaban, comenzó a distinguir figuras borrosas que se formaban en la oscuridad, como ecos de recuerdos olvidados. Eran rostros, algunos familiares, otros extraños, pero todos compartían una misma expresión, la desesperación. Dorian intentó hablar, pero su boca no respondía. Un sentimiento de impotencia lo inundó, y por un momento se preguntó si había sido condenado a esa oscuridad eterna, como todos aquellos que habían sucumbido al pacto antes que él. Fue entonces cuando una luz distante brilló en el horizonte de su mente, un destello fugaz que comenzó a crecer hasta envolverlo completamente. La luz se hizo más fuerte y más cálida, como si estuviera siendo absorbido por algo superior, algo que lo guiaba a través de este abismo sin fin. Pero a medida que avanzaba hacia la luz, Dorian comenzó a sentir que algo lo seguía, una sombra que se movía rápidamente detrás de él, incapaz de ser vista pero siempre presente, siempre cerca. Finalmente, la luz lo alcanzó, y con ella, una sensación de retorno, como si hubiera regresado a un lugar familiar. Pero al abrir los ojos, se dio cuenta de que no estaba en el vacío donde había estado antes. Estaba de nuevo en la mansión, en el mismo salón donde había descubierto el anillo. El altar seguía allí, inmaculado, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, todo era diferente. La sala estaba llena de figuras, pero no eran las sombras que lo habían perseguido. Estas figuras eran seres humanos, aunque extrañamente distorsionados. Sus cuerpos parecían fusionarse con el entorno, como si fueran parte de las paredes mismas, los pisos, las ventanas rotas. Cada uno de ellos tenía una mirada vacía, como si estuvieran atrapados en una pesadilla sin fin. Bienvenido al umbral, dijo una voz fría, profunda, que resonó en la mente de Dorian. No era la misma voz de Elías ni las sombras que lo habían acechado, sino algo aún más antiguo, algo mucho más allá de lo que él podía comprender. Has cruzado el umbral,
Dorian. Lo que has tomado no puede ser devuelto, y lo que has perdido no puede ser recuperado. Ahora, eres uno de nosotros. Dorian trató de responder, pero su garganta estaba seca, su voz ya no existía. Solo podía observar, impotente, cómo las figuras se deslizaban por la habitación, como si estuvieran realizando algún tipo de ritual. Sus movimientos eran lentos y ceremoniosos, como si cada uno de ellos estuviera siguiendo un guión antiguo, uno que había sido escrito hace siglos y que no podía alterarse. En un rincón de la sala, un círculo de luz se formó, flotando sobre el suelo. Dentro de él, una figura apareció, una silueta humana rodeada de sombras. Su rostro estaba oculto, pero sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. A medida que se acercaba al centro del círculo, la sala entera parecía temblar, como si el lugar estuviera siendo invadido por una presencia mucho más poderosa que cualquiera de los seres que habitaban allí. Tu alma ya no te pertenece, Dorian, dijo la figura, su voz como un eco lejano que resonó en las paredes de la mansión. Has firmado un pacto, y como tal, eres parte de este ciclo eterno. El tiempo no te será concedido. Lo que has deseado, lo has perdido para siempre. Dorian intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado en un lugar donde el tiempo no existía, donde las reglas del mundo mortal no tenían poder. La mansión, la luz, las sombras, todo comenzaba a fusionarse en una única entidad, una conciencia colectiva que lo absorbía. Es inútil, Dorian, continuó la figura, ahora más cerca de él. El pacto con Elías fue solo el comienzo. Lo que él comenzó, tú lo has continuado. Ahora eres parte de la herencia maldita que consume todo lo que toca. Nada de lo que hagas podrá liberarte. Ningún grito, ninguna súplica, ninguna lucha podrá romper las cadenas que te atan a este lugar. De repente, las figuras en la sala comenzaron a acercarse a Dorian, sus rostros vacíos ahora mucho más cercanos. Pudo ver sus ojos, pero no había nada en ellos. Eran vacíos, como si las almas de estos seres hubieran sido arrancadas de sus cuerpos hace mucho tiempo, dejándolos como cascarones, sombras de lo que alguna vez fueron. Las manos de las figuras comenzaron a estirarse hacia él, pero en el momento en que las tocó, Dorian sintió un torrente de energía que lo atravesó. Era como si cada uno de sus recuerdos, cada uno de sus pensamientos, estuvieran siendo arrancados de su mente, vaciando su ser de todo lo que alguna vez fue. El pacto es eterno, susurraron las figuras al unísono. Y ahora eres uno con nosotros. El alma de Elías no fue la última. Ahora, tú también eres parte de esta herencia. La oscuridad será tu único hogar. Dorian sintió su ser desmoronarse, como si su alma fuera disuelta, convertida en una parte de algo mucho mayor y más oscuro. Su existencia ya no era más que una sombra dentro de la mansión, una sombra que se unía a todas las demás, atrapadas en el ciclo eterno del pacto, sin esperanza de liberación. Dorian se encontraba inmerso en una oscuridad impenetrable, rodeado por las sombras que una vez fueron humanos. Su alma había sido despojada de todo lo que había sido, su identidad, sus recuerdos, su vida. Todo había sido consumido, transformado en una parte más de la herencia maldita que comenzó con Elías y que ahora lo reclamaba a él también. Pero en medio de este vacío, algo dentro de él seguía luchando. Una pequeña chispa, apenas perceptible, resistía la absorción total de la oscuridad. No estaba completamente perdido, aún quedaba algo. En el centro de la mansión, en el lugar donde el anillo de Elías había sido dejado, un destello de luz apareció. Era tenue al principio, casi imperceptible, pero poco a poco fue creciendo, iluminando las sombras que se arrastraban por la sala. Las figuras que habían estado atrapadas allí durante siglos comenzaron a retroceder, como si algo los repeliera. La presencia de Dorian, ahora vacía y despojada de su humanidad, parecía haber cambiado la naturaleza del lugar. Era entonces cuando una voz conocida resonó en su mente, profunda y grave, pero llena de una extraña calma. Elías. Era la voz de Elías,
pero no la misma que había oído en los momentos anteriores. Esta vez no había maldad en ella, solo una triste aceptación. Dorian, aún atrapado en la oscuridad, comenzó a recordar fragmentos de la visión que había tenido antes de ser consumido por la oscuridad. El pacto. El deseo de poder. La codicia. El precio pagado. Y las advertencias que nunca escuchó, ni él ni Elías. Elías, ¿qué está sucediendo aquí?, pensó Dorian, sintiendo que su mente comenzaba a recordar sus propios pensamientos, sus propios deseos. ¿Cómo puedo salir de aquí? La luz que había aparecido comenzó a tomar forma. Primero, una silueta, luego una figura humana. Era Elías, pero no el Elías que había firmado el pacto con el diablo. Este Elías estaba marcado por el sufrimiento, su rostro demacrado, sus ojos vacíos de esperanza. Pero en su mirada había algo que no estaba allí antes: arrepentimiento. Lo que una vez deseé se ha convertido en mi condena, dijo Elías, su voz resonando en el vacío. Y lo que deseaste se convertirá en la tuya, Dorian. El pacto con el diablo no da lo que prometió. Solo toma, arrastra y consume. Nunca hubo gloria, solo destrucción. Dorian intentó moverse, pero se encontraba atrapado, como si las mismas sombras lo retuvieran. Pero Elías no lo miraba con odio, sino con tristeza. Viniste buscando lo que no entendías, continuó Elías, su tono grave y pesaroso. Y ahora, tanto tú como yo, estamos atrapados. Este lugar, este ciclo, es lo que la codicia y el deseo nos han otorgado. De repente, un susurro extraño llenó la sala, proveniente de las paredes mismas. La mansión estaba viva, sus cimientos resonando con una energía sobrenatural. Las runas en las paredes brillaban con fuerza, y las sombras que se habían alejado comenzaron a regresar, acercándose a Dorian y Elías. No eran las mismas sombras que los habían perseguido antes, sino algo diferente, algo más grande y más oscuro. La figura de Elías comenzó a desvanecerse lentamente. Todo lo que queda es tu voluntad, Dorian. La misma que me llevó a mí a hacer lo que hice. La misma que te ha traído aquí. Solo tú puedes elegir ahora. El cielo sobre la mansión se oscureció aún más, como si el propio mundo hubiera comenzado a desmoronarse. La sala tembló con fuerza, y la luz que antes había sido tan brillante se desvaneció por completo. El silencio fue absoluto. Y en ese vacío, Dorian comprendió lo que Elías le había dicho: el pacto no se podía romper, no con luchas o gritos, no con arrepentimiento. Solo una cosa podría liberarlos a ambos: la voluntad, el verdadero deseo de romper el ciclo. ¿Qué debo hacer?, pensó Dorian con desesperación, mirando alrededor, buscando algo, alguna respuesta. ¿Qué debo hacer para escapar? Fue entonces cuando la figura del diablo, la misma que había hecho el pacto con Elías años atrás, apareció ante él, emergiendo de la oscuridad. Su rostro era como una máscara de fuego, sus ojos como pozos sin fin. El aire se llenó de una tensión insoportable. ¿Quieres escapar, Dorian?, dijo la figura con una voz tan profunda que parecía vibrar en las paredes. ¿Crees que la voluntad de un hombre puede romper lo que está sellado por la eternidad? Tú no eres diferente a Elías. Solo eres una pieza más en el tablero. Dorian, con una mezcla de terror y furia, se levantó, a pesar de que su cuerpo seguía atrapado por las sombras. No soy una pieza. No soy un juguete. No seré como él. La figura del diablo se rió, una risa resonante que llenó la sala de una oscuridad aún más profunda. ¿De veras crees que puedes resistir? El deseo que te trajo aquí es el mismo que ha destruido a todos los que han caído antes que tú. El poder, la riqueza, la eternidad, es lo que todos buscan. Y es lo que te consumiría, Dorian. Pero entonces, algo extraño ocurrió. La luz comenzó a regresar lentamente, no como antes, sino de una manera diferente. Un resplandor cálido, como el amanecer, empezó a llenar la sala. La oscuridad retrocedió, las sombras temblaron y desaparecieron. Dorian,
con un último esfuerzo, cerró los ojos y pensó en todo lo que había perdido, en todo lo que nunca pudo tener, y por un momento, dejó de desear. Dejó de querer poder, poder que ya sabía que solo traía sufrimiento. La figura del diablo se detuvo, como si algo fuera diferente, como si una corriente de energía desconocida lo hubiera tocado. Dorian dejó escapar un suspiro que parecía ser la última liberación de su alma. La mansión, que había sido un lugar de tormento y oscuridad, comenzó a desmoronarse. Las paredes crujieron, el techo cayó, y el suelo se resquebrajaba. Las sombras, aquellas que habían sido almas atrapadas, comenzaron a disolverse, liberadas por la renuncia de Dorian a lo que una vez había deseado. El lugar entero comenzó a colapsar y la presencia del diablo desapareció con un último rugido. Dorian se encontró en la nada. Un vacío, pero esta vez no era oscuro ni aterrador. Era un vacío de paz. Y en ese vacío, comprendió algo. El pacto no era solo un acuerdo con el diablo. Era el deseo humano, el deseo de algo más, de algo que no podía ser alcanzado sin consecuencias. El verdadero poder no residía en obtener lo que se deseaba, sino en liberarse de ello. Y así, Dorian, finalmente libre de la herencia maldita que lo había atado, se disolvió en el vacío, pero no como una sombra más, sino como una conciencia, un eco de lo que había sido. Y en algún lugar, tal vez más allá de este mundo, su alma encontró la paz que había estado buscando.